miren cómo está todo este cuarto. Todo está chocado. Ay, Dios mío. Lo bueno que mi jefecito ya no es malo, ¿no? Figúrense, ahora solo tengo que barrer, trapear, lavar la ropa, colgarla, dejar que se seque, plancharla, doblarla, ay, bañar a los pavos, hacerles un manicure y su pedicure a Don Crush. Ah, pero eso sí, solo los martes y los jueves, que está de humor para esas cosas. ¡Ja! ¡Ay, nenes! ¡Alguien vio mi escoba! ¡Ay, Diosito! ¿Y si son los espíritus que me quieren asustar? ¡Ay! ¡Oh, si ese guay chivo que me quiere comer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, San Timoteo! ¡Que no sea un fantasma feo! ¡Ay, Santo Tomás! ¿Quién anda ahí atrás? Hago una cruz por mí y por todos mis amigos. Hola, mami. Mami, ¿qué haces allí? ¡Ay! ¡Mente, gato chamaco! ¿Cómo que eras tú el que andaba guardando mi escoba? No, mami, ¿cómo crees? Si yo acabo de llegar, me la encontré ahí tirada. ¡Ah! ¡Me estás diciendo mentirosa! No, mami, lo que pasa es que yo estaba en la cocina y te vi que entraste aquí a este cuarto. ¡Mentirosa y gorda!, ¿no? Mami, yo no dije eso. Lo que pasa es que desde la cocina vi que estabas hablando sola. Mentirosa, gorda y además, nene, loca. Mami, no, yo no dije eso. Ay, ¿sabes qué, chamaco? Te voy a dar tu tortazo en la boca, vas a ver. No, lo que pasa, mami, es que vine porque de mi clase de historia virtual que estoy teniendo, me Ajá. pidieron que llevara algo viejo. Y pues como Don Cruz tiene aquí muchas cosas viejas, por eso vine a ver si tiene algo que me preste. Ah, pues sí. Ay, hasta que lo veo, pues sí. ¿Y solo para eso viniste, nene? Y bueno, también para probar un poquito del agua de horchata que le preparan, sí. Ya decía. Y también, pues para estar un ratito en el cuarto del aire acondicionado. Pero eso sí, 2 o 3 horas nada más. Yo no quiero que digan que el hijo de Chencha es un abusivo, ¿no? Ay, eso sí, nene, eso sí, solo unas horas, ¿eh? Ahorita te llevo tu agüita de horchata. Aprovecha que el jefecito está en su sueño de belleza y no hay nadie en el cuarto del aire acondicionado. Sí, mami. Oye, ¿y me puedes llevar unos de esos panes también que le trajeron? Está bueno. Y de paso, pues, la clave del Wi-Fi porque lo voy a ocupar. ¿Algo más, mi rey? Sí, mi cargador de mi tablet porque ya se le va a acabar la batería. Sí. Ay, Dios mío. Sí, ahorita te lo llevo, pero ándale, nene, ándale, dale. Está bueno, mami. Oye, mami, ¿qué es esto, mami? Deja eso, chamaco. Mami, se parece a Don Crush. Bueno, con más cejas y más bigotes. Ay, no, chamaco, deja eso. Es el cuadro de la tía Charlota, la guapa de la familia. Pues solo porque no miraba para el otro lado mientras hablaba y pues porque no tenía bigote, ja. ¡Chencha! ¿Dónde está mi crema Mary Kay? Esa que uso después de mi siesta. Ay, jefecito, ahorita se la busco, ahorita voy. Ay, nene, escóndete, y también va a regañar porque te va a ver aquí, Dios. Ay, mami, ¿yo qué hago? ¿Ya terminaste de limpiar? Ay, ya, desde hace rato. Pues no parece. Oye, ¿qué hace tu hijo acá? Ay. Hola, Don Crush. ¿Qué hace tu hijo? Ay, es que... Mire, lo que pasa, Don Crush, es que de mi escuela me dejaron que llevara para mi clase de historia algo bien bonito. Y pues como vi aquí su cuadro, pues yo Sí. pensé que me lo podía prestar para mi clase. ¿Puede? Ajá. ¡No se puede! Este cuadro que ves acá es de mi familia y que además, guay, lo estás manchando con tus manos llenas de china con chile y que Ay. además... Espérame. Ya tengo que ser bueno. Ya me dijo el doctor que no es bueno para mi salud ser malo, ¿eh? Ajá. Me recetó unos ejercicios buenísimos y paracetamol, porque lo cura todo. Usted bueno, Don Crush. Ay, no sea así de veras. Si todavía el otro día sacó a escobazos a la niña que vendía chinas solo porque le dijo, desea redondear sus centavos. ¡Chencha! No me estés quemando delante de la gente. ¿A qué me
importa. ¿Sabes qué? Anda a ver mejor si ya puso la marrana. Ay, pero un día de estos me voy a ir y a ver qué hace sin mí, lo yo. A ver qué Ya. hace sin mí. Ya me voy. Está bueno, está bueno. Ya me voy. Y a ti, Paquito. Yo, Don Cruz, yo. Sí te voy a prestar mi cuadro. ¿De veras, Don Cruz? Gracias, Don Cruz, muchas gracias. Ay, sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que me digas las palabras mágicas. Claro que sí. Muchas gracias, Don Cruz, por prestarme su cuadro. No te lo he prestado todavía. Las otras palabras mágicas. Pero mi maestra dice que esas son las palabras mágicas. Por favor y gracias. Le pedí por favor y le estoy dando las gracias. Que no, que las otras, las que te enseñé. Las otras. ¡Ah! Ya sé. Que dice Don Cruz que no le va a poder pagar el día de hoy, que venga por favor la próxima semana, pero tampoco le va a poder pagar porque va a salir un viaje muy largo, entonces que venga dentro de un mes, aunque quién sabe si tampoco le pueda pagar porque le va a dar su dolor del caballo y Ay, entonces... mira, chamaco, mejor ya cállate. Esas no. Esas son solo para casos de emergencia. ¿Y entonces cuáles? Las que te dije la semana pasada, las otras. Ya sé cuáles. Mi mamá Chencha trabajará durante 2 semanas sin goce de sueldo y dejará de cantar y bailar su canción favorita. Esas meras. Mira, ven acá. Sí. Este cuadro que ves acá es mi tía Charlota. Ella era la guapa de la familia. Cuando ella vivía acá, no se llamaba la ciudad de Mérida. Ella vino desde España. Se llamaba la Antiguato. ¡Qué interesante, Don Cruz! Claro, muy interesante. Antes la Antiguato no estaba llena de otzos ni de hipsters barbudos. Estaba lleno de mayas que vivían muy felices. Esos mayas veneraban al valiente venado y al emblemático faisán, animalitos que por razones místicas eran adorados y queridos por todos. Cierto día, mientras todos hacían sus labores cotidianas, se encontraron con que a lo lejos se encallaba un enorme barco de madera, más grande que el que ellos habían construido. Esa madera era de la más cara y fina de España. Sí, los que llevaban a nuestra costa eran españoles, que sin saber a dónde habían llegado o qué se encontrarían en el lugar, se aventuraron a explorar el área cargados con sus armas de fuego y municiones. Se adentraron a la selva y se encontraron de frente con un grupo de mayas. El líder maya intentó comunicarse con ellos mediante señas y gestos. Pues como hablaban diferente idioma, no se entendían los muchachitos. Lo que no sabían era que el líder maya tenía su arma secreta. Podía tener ayuda de los dioses. Así que fue en búsqueda de los dioses para que pudiera hablar el mismo idioma que sus visitantes. Hello, my dear friends. No te entiendo. ¡Uy, no! ¡Estas no! Oui, Maxi. Digo sin entender. ¡Uy! ¡Esas tampoco! Hola, queridos amigos. No somos amigos. Sí, esas. Los dioses me concedieron la gracia de comunicarme con los visitantes. Queridos amigos, ¿qué buscan en estas tierras? Ya te he dicho que no somos amigos. Venimos a conquistar sus tierras y a dominar todo lo que en ellas se encuentra, incluyendo a vosotros. ¿Pero qué estás diciendo? No sabes con quién estás hablando. Ahora verás la furia de los mayas. Ay, bueno, no es para tanto. Mira, una serpiente emplumada. ¿Dónde? Ahora sí, conocerás la furia de los mayas. Se alzaron en armas todos los mayas.
Y todo por querer sacar de la región a los pocos menos de 15 hombres que vinieron a conquistar nuestras tierras. Esos hombres huyeron despavoridos bajo una lluvia de piedras y flechas. Pero los mayas cantaron victoria antes de tiempo, pues años más tarde, más navíos españoles llegarían y nos tomarían por sorpresa. Una madrugada, el líder guerrero salió de su casa y dijo: ¡Detengan el ataque! No pongan resistencia, pero no se olviden de su cultura y sus tradiciones, porque eso es lo que hará ser lo que son. Estén donde estén, estén con quien estén. Tal vez estos hombres venidos de España traigan cosas buenas para nuestro pueblo. Baja. ¡Que bajes, te digo! Camina. ¡Camina! Esa fue su última orden. Y desde eso somos mayas yucatecos, aquí y en Marte. ¡Ay, qué estás diciendo, Don Cruz! Ya está loco, ¿verdad? ¿Cómo que de aquí en Marte? Pues entonces seríamos marcianos, ¿no? Ay, es una expresión nada más. Quiere decir que en todos lados. Ah, eso sí, en cualquier lugar y tiempo hay que sentirnos orgullosos de ser yucatecos y de tener antepasados mayas, que Claro. fueron grandes hombres y muy inteligentes. Ja. Ah, claro, claro. Oye, ¿Qué es? ¿y dónde está Paquito? Mentecato chiquito me dejó hablando solo. Ya sé lo que voy a hacer para vengarme. Voy a quitar la clave del Wi-Fi. ¡Ay, no, Don Quítate, Cruz! hazlo. Pero espérese, Hazlo, si usted hazlo. ni sabe hacer eso. Sí, es cierto. Entonces, ya sé. Voy a bajar el switch de mi casa para que ya no haya luz y tampoco haya su internet. Eso voy a hacer. Espérese, Hazlo. si ya va a empezar su programa ese que tanto le gusta, su novela, ajá. Ay, sí es cierto. Hoy dicen si es hijo del patrón o del mentecato jardinero. Así. Oye, mejor manda a Paquito por mi citracola. Está bueno. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? En vez de trabajar más y limpiar más y trapear más y sacudir más. ¡Ay, desgracia! ¡Ay, pero déjelo! A ver qué hace sin mí. Regrese, Don Cruz. ¿Qué pasó? Vuelva. Ni siquiera notó mi nuevo modelito. Mire, me lo regaló mi suegrita. A ver, date una vueltecita. Ah, claro, ahí va. A ver, del otro lado. Ah, por supuesto. Ahí está. Yo lo voy igual a todos. Ay, ¿sabe qué? Mejor si voy a ver que ponga la marrana. Ya me voy. Mami, ¿me dejas tomarte una foto para subirlo hacia mi Instagram? Ah, claro que sí, nene. Ahí está. Otra, mami, volteate para allá. ahí está. No, así. Otra, mami. Espérate. Listo, mamita. Está Ya, buena, sí. nene. Ay, nos vemos al ratito. Sí, mami. Oye, prepara una rica comida, mami. Está bueno. Sí. ¿Qué tanto hace, chamaco? Estoy tomándole fotos a mi mami, pero ¿sabe qué, Don Cruz? ¿Qué? Es que esa ropa que usa mi mami, la verdad, no me gusta. Porque ¿sabe qué? La gente se burla de ella. Piensa que es una Mexican Curious o una aborigen fecal. No, una aborigen queriendo invocar al dios de la lluvia. Ay, mentecato, chamaco. Ay, ¿y sabe qué, Don Cruz? ¿Qué? Que ahorita vengo. Oye, chamaco, ¿será que todavía su familia lo utiliza? Yo sé lo que le voy a contar a este niño. Tengo un cuadro por acá que le va a servir bastante para que... Miren, esta es mi queridísima abuela, doña María Tuch. Y cuando venga ese chamaco, le voy a contar la historia del Ipil. ¿Creen que le guste? Lo voy a acomodar por acá por mientras. Para que este niño... O hizo lo que está sucio porque Chencha no lo limpió. ¡Chencha! Don No, Cruz, ¿qué? estoy aquí captando la señal de su Wi-Fi. Ya se escucha bien. Ay, no sé ni cómo se captura la señal de Wi-Fi. Ay, me va a enseñar este niño a capturarla porque me hacen falta como 1 o 2, no sé. Nunca los he probado. Oiga, Don Cruz, pero hay que darle mantenimiento a esto. Bueno, mientras
que regrese ese chamaco, les voy a contar la historia de mi queridísima abuela, doña María Tuch. Aquella vez que le pregunté por qué ella y mis tías utilizaban esos vestidos blancos y llenos de flores. Antes, las jovencitas mesticitas andaban por su pueblo con una ropa fresca, blanca y de una sola pieza. Algo así como este. Ellas andaban por el pueblo, pues las hacía lucir muy limpiecitas y bien fresquecitas, hasta que llegó a nuestras tierras. Oye, ¿te hace sentir fresca? Claro que sí. Y muy limpiecita. Por supuesto que sí. Ay, te ves re guapita. Ay, gracias. Bueno, llegó a nuestras tierras una guapísima, ¿qué creen? Una española. Llegó la española con vestidos y telas que los mayas no habían visto nunca, pues tenía bordado flores, lazos y muchas otras cosas más. Así que las mesticitas comenzaron a hacer esos mismos bordados, pero con una técnica que se llama Shock Big Chuy o punto de cruz. Así que como verán, esos bordados están inspirados en ropas europeas. Las mesticitas andaban muy seguido por la Plaza Grande a ver a esas mujeres con vestidos grandotes como campanas y comenzaron a imitar todo su punto de cruz en el borde de su cuello. Cuando ya tenía todo listo, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La española cuando lo vio le dio un poquito de envidia porque ese vestido era muy bonito, así que se fue corriendo a su casa a buscar en sus baúles. Y en sus baúles encontró un vestido aún más bonito que el que tenía. Se lo colocó, se puso su perfume que había traído ahí de Francia, bien bonito, con ella también ese perfume. Y una vez que ya estaba todo costurado, por cierto que ella no lo costuraba, ella mandaba que se lo costure, ¿lo oíste? ¿Tú se lo costuras? Claro que sí, yo lo hago. Una vez que ya tenía todo listo, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La mesticita cuando lo vio, casi se le suelta su chongo de la impresión. Ese vestido era muy bonito, así que ella no se quiso quedar atrás y corrió por el monte. Brincó la barda de su vecina. Esquivó la mata de chaya. Llegó a su casa, agarró su aguja y esta vez hizo todo su punto de cruz, pero en la parte de abajo de su vestido, para que hiciera juego. Más florecitas arriba y más florecitas abajo. Bien que lo hizo con su Shock Big Chuy. Una vez que ya tenía todo costurado y ya estaba bien entalcadita y perfumada, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La española cuando lo vio quedó impactada. Ese vestido era muy bonito, así que ella se fue corriendo a su casa a buscar en sus baúles y no encontraba nada la pobrecita, así que revisó sus cajones. Y en sus cajones encontró un vestidito que le habían regalado ahí por su abuelita, que tampoco su abuelita lo costuró, lo mandó a costurar. Así que ese vestido le quedaba muy bien y era más bonito que el que tenía la mesticita. Una vez que ya estaba todo listo, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La mesticita cuando lo vio, casi se le cae el colorete del cachete. Ese vestido era muy bonito. Así que corrió por el monte, brincó la parte de su vecina, esquivó la mata de chaya, bajó su ropa porque ese día iba a llover.
Llegó a su casa, agarró su aguja y esta vez costuró una falda de tela blanca y suave y en la parte de abajo le puso un encaje. Es lo que se le conoce como su justán. Así es, va debajito del vestido. Así que una vez que ya tenía todo costurado, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La mesticita se fue a presumir su vestido y la española quedó muy impactada porque ese vestido era muy bonito y más fresco que el que tenía. Así que fue corriendo a su casa a buscar en sus cajones y no encontraba nada la pobrecita. Así que se fue a buscar a su marido y le hizo un berrinche a su pobrecito marido. Ese marido le mandó a traer un vestido bien bonito que también le habían costurado. Y ya se lo puso, le quedó muy bonito, le quedaba la medida bien ajustadito. Cuando ya tenía todo costurado, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. La mesticita cuando lo vio, quitó su chancla para que pudiera correr mejor y corrió por el monte. Brincó la parte de su vecina, esquivó la mata de chaya. Llegó a su casa y esta vez se puso unas florecitas en su cabeza para que se viera muy coqueta. También agarró una telita suave que tenía por allá y se lo puso en sus hombros. Es lo que se le conoce como su rebozo. También agarró unos zapatitos blancos que utilizaba cuando eran, momentos importantes. También se le conoce aquí como su jaranero. Y agarró su rosario de filigrana que tenía y unos aretitos que hacían juego. Una vez que ya estaba lista y entalcada y perfumada, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. Ahí podemos ver que ella tiene su rebozo, su bordado arriba, abajo, sus zapatitos jaraneros, y también su rosario de filigrana bien bonita que está. Y también tiene sus florecitas. Así es. Muy bonita que te ves. La española cuando lo vio, quedó muy verde de envidia. Ese vestido era muy bonito. Así que fue directamente con su marido. Y le hizo un berrinche aún más grande a su pobrecito marido. Y ese marido, como la quería muchísimo, le mandó a traer de las Europas un vestido bien bonito y lleno de joyas. Hasta la joya del Titanic tenía, la sacaron del mar y se la pusieron a ella. Y también tenía muchos bordados, lazos, flores y muchas cosas más. Cuando ya se lo puso y vio que le quedó muy bonito, se fue a presumirlo a la Plaza Grande. Ay, bien bonito. Ahí se baila una jota. A ver. Ay, ¿aquí? Sí, dale, dale, dale. Está bien. Bien bonito que le salió. Entonces la mesticita, oye, ¿tienes algo más? No. ¿Y tú tienes algo más? No sé, puede ser. Sí tengo. ¿Qué Una tienes? canción. ¿Una canción? ¿Cuál canción? Oye, esa yo me la sé.
¿Quieres que te la cante? Sí, por favor. Ah, está bueno, se la voy a cantar. Música, maestro. Cuando la aurora vierte su fúlgido raudal y empiezan por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que vierte el champán, alegre la mestiza hacia el mercado va. Cuando la aurora vierte su fúlgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que vierte el champán, alegre la mestiza hacia el mercado va. Con su rebozo en cruz y su peinado así, a 1000 caballeritos ella les hará tilín. Con su rebozo en cruz y su peinado así, a 1000 caballeritos ella les hará tilín. Cuando vuelve a su casa lleva en su cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca, y hay en su alma los piropos más bellos de quien la ama. Cuando vuelve a su casa lleva en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca, y hay en su alma los piropos más bellos de quien la ama. Muy bonito. Te salió re bonito que bailaste. Gracias. Bien bonito, bien bonito. Adiós Está a bueno. todos. Ahí te vais a caer. Adiós. Nos Está bueno. Adiós. Ahí lo bailas la semana que viene, ¿lo oíste? Y así... Ay, Hola, Don Cruz. Ya regresé. te estaba contando la historia del Lipil. Sí, Don Cruz, todo lo anoté aquí en mi tablet. Sí. Mire. Ah, bueno. Por eso te decía que el Lipil se considera una mezcla de culturas y se sigue portando con mucho orgullo y tradición. Ah, pues mi mami lo usa todos los días, sí. Pues claro, porque está orgullosa de su tradición. Hay gente que lo utiliza pues de vez en cuando, solo en ocasiones especiales. Ah. Oiga, mire, Don Cruz, mire. Le dieron muchos likes a la foto que subí de mi mami. Está bueno, niño. Don Cruz. Quiere decir que si le dan muchos likes es porque están muy orgullosos de sus tradiciones. Mire, lo compartieron con el hashtag Orgullo Yucateco. ¿Con el qué? Hashtag Orgullo Yucateco. Ya me escupiste, niño. Está Ay. bueno, qué bueno, muy bien. Ay, ¿sabe qué? Mejor me voy a tomarle más fotos a mi mami y un video para hacerle un video bonito. ¿Y lo vas a subir? Sí, un TikTok le voy a hacer a mi mami. Adiós, Don Cruz. ¿Un tistos? ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy hablando de choque de culturas y esto me parece un choque de generaciones. Está medio rara la cosa. ¡Güey! ¡Mentecato, chamaco! Ya te dije que no juegues aquí en la casa, niño. Ven acá, te voy a agarrar y vas a ver, chamaco. No, Don Cruz, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Mentecato, chamaco, mentecato. Ven acá, te vas a ver, te voy a agarrar, chamaco. No, Don Cruz, no. Y ya lo saben, niños, a sentirse muy orgullosos de sus tradiciones. Muy orgullosos de sus... ¡Paquita! ¡Voy, mami! ¡Adiós! Mentecato, chamaco. Y utilicen el hashtag Orgullo Yucateco. Está bueno, mentecato, chamaco. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán y también a la Secretaría de Cultura del Estado de México, del Gobierno de México, por permitirnos estar en Cultura en Línea. Muchísimas gracias. En este momento vamos a presentar al elenco y vamos a iniciar con los músicos. En la guitarra tenemos a Moisés Molina. En la batería a Elías Na. Como Paquito tenemos a Lupita Sagredo.
Como Don Cruz tenemos a Manuel Cherres. Yo como Chencha, Nefertari Zapata. Muchas gracias. Esta fue la obra de Relatos del Chuchul. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.